Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos también a aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Estamos agradecidos por un día más, un domingo más de poder escuchar la palabra de Dios, aunque quizás no estamos como querríamos estar todos acá juntos, compartiendo, pero bueno, siempre agradecido a Dios por poder escuchar su palabra. Así que vamos a orar y después pasamos al tiempo de la palabra. Oramos. Dios, Padre Santo, cuántas gracias te damos por este tiempo. Te agradecemos por poder escuchar tu palabra, por poder escuchar tu voz. Te pedimos que tú nos estés guiando, Señor, también estés guiando a tu siervo, para que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Te rogamos que tú nos dirijas, nos guías, Señor, y dejamos todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que ahora va a pasar Ignacio Gualdoni. Adelante. Bien, hermanos, buenas tardes a todos, una vez más desde la iglesia, extrañándolos a todos. Solo hay un par acá y la verdad es que los extrañamos a todos y esperemos pronto, Dios permita, volver a reunirnos, volver a abrazarnos, a vernos, a estimularnos al amor los unos a los otros, como nos dice su palabra. Así que realmente es nuestro deseo y tenemos que seguir orando para que el Señor en su gracia nos permita volver a reunirnos. Así que, bueno, gracias Gonza y bueno, ahora vamos directamente a la palabra que nos había quedado la semana pasada. Estábamos viendo algunas cosas interesantes. Vamos a hacer un breve repaso. Habíamos dicho que íbamos a ver 6 puntos, porque ya estábamos viendo los enemigos de la obra de Dios, ¿no? Quizás sus fases, como calificamos las pandemias, las fases de la intervención del enemigo en la obra de Dios, según Esdras 4. Así que habíamos visto un poco el momento de la aparición. Es el momento de la aparición de los enemigos, es un momento puntual, específico, es un momento que tiene su razón de ser. Qué sé yo, por ejemplo, la otra vez citábamos que habíamos visto que Satanás llega a Jesucristo en un momento específico de su tiempo en el desierto, no en cualquier momento. Por eso es un tiempo específico, es un tiempo calculado. Y hemos visto que el momento que aparecen cuando escuchan que están edificando el templo. Hasta ahí, que lleguen no hay problema, que no lleguen, que estén por ahí festejando y haciendo cosas. No había una intervención específica de los enemigos, pero cuando escuchan que están levantando un templo, ahí sí hay una intervención. Es interesante porque el que ellos puedan construir absolutamente el templo, establecerse definitivamente y el culto a su Dios, es una amenaza para el pueblo de alrededor. Que el pueblo de Dios establezca ese lugar es una amenaza. Entonces ahí se levantan. Un tiempo oportuno. El momento de su aparición fue un tiempo específico y oportuno. También habíamos visto no solamente el tiempo oportuno, o el momento de su aparición, sino el tiempo de su intervención. Y habíamos visto que el tiempo de su intervención es interesante, porque Esdras nos hace un relato aproximadamente de 90 años, y en esos 90 años vemos una continuidad en la intervención de los enemigos de la obra de Dios para frenar la obra. En esos tiempos hubo diferentes motivos por el cual querían parar. O sea, a veces el primer tiempo de Ciro y de Darío y de Cambises, por supuesto, porque está ahí en el medio, hay una intervención por el templo. Después con Asuero y con Artajerjes habla de unos muros y de una ciudad que se está siendo reedificada. O sea, lo importante es frenar lo que el pueblo de Dios va a hacer. Iba a ser el templo y hay una oposición. Empieza a hacer los muros y la ciudad y hay una oposición.
porque todo eso se está fortaleciendo el pueblo de Dios y a eso es atacado. Y el tiempo de su intervención, habíamos visto, es continuo, o sea, nos marca justamente Esdras eso, que pasa a través de todos los reyes, por lo menos hasta el relato que hace Esdras. Esdras no vivió en otro rey, pero hasta Artajerjes que él vive, ve continuamente la oposición. La oposición que es continua, es constante, es para siempre, para todo el tiempo de Esdras, y también hay una cosa interesante, que es creciente, Ese creciente quizás no lo vimos mucho la semana pasada, pero a medida que se profundizan las fases de esas intervenciones y que responde el pueblo de Dios a esas fases, también la presión es otra, no es lo mismo. O sea, si nosotros vemos así a vuelo de pájaro, y este patrón lo podemos encontrar en otras situaciones. Por ejemplo, nos dice que se acercaron con ganas de ayudar, con buenas o malas intenciones, después lo charlamos, pero lo importante es que no llegan como enemigos directos a querer destruir, sino vienen a profanar o a querer colaborar porque pensaban que había una similitud en su adoración. Aunque nada que ver, pero vienen amistosamente y con una ofrenda voluntaria de querer colaborar. Generalmente así no se presentan los enemigos, pero bueno, ante esta resistencia, después se evidencia muchas veces la reacción es reveladora, como lo vamos a ver después, que ahora buscan debilitar las manos y atemorizar al pueblo. Ahora, seguramente el pueblo de Dios ha seguido enfrentando esa oposición. ¿Por qué? Porque después hay un recurso legal que son las acusaciones ante el rey y es el rey el que hace cesar la obra. Pero bueno, entonces pasa de una colaboración, pasa a una intimidación, pasa al temor, pero no hay un aspecto físico, sino que hay un ataque a sus sentidos, a sus emociones. ¿Por qué? Porque querían hacerlos desmayar, desanimar y también atemorizar. Y estas cosas eran quizás con amenazas o con menosprecios o con burlas o lo que sea, pero no había un aspecto físico porque no tenían la autoridad los samaritanos de frenar una obra que venía de un edicto real. Así que respondiendo bien, empiezan las acusaciones ante todos los reyes y las manipulaciones de los discursos, etcétera, hasta que los reyes dan permiso y ahí sí llegan y van con violencia, con apresuramiento y con poder a destruir todo lo que estaban armando o a frenar y a ese choque físico. Entonces vemos que oyen y vienen, bien, que se ofrecen para la colaboración, bien, ahora después cuando son rechazados, ¿qué sucede? Empieza el conflicto y la presión porque intimidan y atemorizan. Resisten y van a las acusaciones legales y cuando logran obtener aquello que es lo que quieren, el permiso para frenar la obra, van y lo hacen con violencia. O sea, desde la colaboración a la violencia hay un creciente oposición. Y esto también es lo que nos relata Esdras. Que si hubiesen caído en la primera, no necesitaban la violencia porque ya estaba corrupta la adoración a Dios. Pero como va respondiendo el pueblo de Dios en fe, van creciendo también aquellos ataques. Así que, bueno, eso es lo que hemos visto la semana pasada. El momento oportuno de la intervención del enemigo, según Esdras 4, cuando empezaban a edificar o cuando estaban edificando. No cuando estaban pensando en edificar, no cuando habían sentido edificar, sino cuando sus decisiones se habían hecho carne y habían empezado la obra. Ahí es donde viene la intervención para frenar la obra, ¿sí? Después viene el tiempo de esa intervención. Pero habíamos visto una más, muy interesante, que esa la vamos a charlar un ratito más, que hay un acercamiento confuso.
O sea, más allá de que hay un momento oportuno del inicio de la llegada de los enemigos, después que se van durante todo el tiempo, después se empieza a especificar la forma en que el enemigo ha intervenido en estos tiempos de la restauración. Y la primera que vemos es un acercamiento confuso, por lo cual necesita el pueblo de Dios claridad y discernimiento. Y acá hemos visto que muchas veces, bueno, un segundito de esto, buscaban establecer un culto con costumbres paganas, consagrar nuevos altares y una adoración al estilo pagano como entre muchos dioses, Jehová, uno más. Si ellos lograban meterse, no añadían nada bueno al pueblo de Dios, sino que al contrario, lo contaminaban, lo pervertían, y en ese lugar ya iba a pasar lo mismo que había pasado en otras veces, se mezclaba la idolatría con el culto al Señor y todo quedaba absolutamente distorsionado. Así que bueno, hemos visto la necesidad del discernimiento, lo ha aplicado Mario muy bien, y habíamos visto un poco la semana pasada que esto no es un recurso solamente de rechazamiento de cosas, sino el discernimiento tiene que ver con poder juzgar y poder saber qué es bueno para retener y qué es malo para desechar. No porque no piense como yo tiene que ser desechado. Habíamos visto una cosa interesante. Habíamos visto que por ahí somos muy propensos a juzgar a hermanos que piensan diferente, pero somos también muy dispuestos a aceptar cosas que vienen de la psicología humana y de la filosofía humana, aceptándolas muy tranquilamente en medio de nuestras teologías, nuestras consejerías, etc., nuestras predicaciones, etc. ¿Sí? Entonces veríamos que muchas veces nos pasa lo que les decía Jesús a los fariseos. Nos colamos los mosquitos y nos tragamos los camellos. Dicho sea de paso, quiero decir que no todo lo que diga la psicología humana o la filosofía humana es completamente errado, sino más que nada quiero enfatizar en que tienen un origen diferente a la palabra de Dios, tienen un desarrollo diferente y tienen un fin diferente. Entonces es por eso que es difícil encajar la psicología con la palabra. Ahora, ¿hay puntos que se encuentran? Sí, por supuesto, porque están tratando en los mismos temas, pero hay que tener mucho cuidado. Está tratando la mente del hombre, está tratando el corazón del hombre. Y hay conclusiones que han llegado algunos hombres que son muy similares a los que la dice la Biblia, pero sin Dios. El fundamento es sin Dios, el desarrollo es para el humano y el fin es para el bienestar del hombre en esta tierra. El fin es el hombre, por eso es tan diferente. Y desde esos lugares las búsquedas son totalmente diferentes. Así que, bueno, esto quería charlarlo, pero quería hablar un poquito más en profundidad. Ahora ya empezamos a ver lo que queríamos ver hoy. Quería charlarlo un poquitito más, porque creo que ese discernimiento y esas cosas que nosotros muchas veces aceptamos en el pueblo, no solamente viene de la teología, viene de otras religiones, por supuesto viene un testigo de Jehová o un mormón o una persona miembro de un LGTB o viene alguien del Estado o alguien de la Iglesia Católica y por supuesto que vamos a decir, los aceptamos, charlamos, hablamos, todo, pero en la edificación de nuestras vidas que está formando Dios, el templo de Dios o el Cristo en nosotros, no tiene mucho para colaborar con nosotros. Entonces, en ese discernimiento vamos a decir, no, con ustedes no construimos. Como dijimos la semana pasada, cualquier grupo que quiera entrar a la iglesia, no a la iglesia de Lima, a la iglesia del Señor Jesucristo, tiene una sola puerta de entrada, que es el nuevo nacimiento, el arrepentimiento de nuestros pecados según la Escritura y la fe en el Señor Jesucristo que ha muerto por nuestros pecados. Esa es la puerta de entrada, el nuevo nacimiento. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Esa es la entrada a la iglesia y no hay otra entrada. ¿Cómo hemos entrado cada uno de nosotros? Adictos, alcohólicos, moralistas,
adúlteros, homosexuales, cualquiera, pecados según Dios, que pueden entrar a la iglesia. Y desde ese lugar del arrepentimiento y fe, construir. Sí, ahí sí. Ahora, este engaño, porque esta entrada confusa y engañosa, realmente tiene el rasgo esencial, esta entrada confusa, de la dificultad de distinguir. O sea, esas cosas que te acabo de decir son obvias, es blanco y negro, sí, juzgo y miro que es blanco y bueno, sí, pero hay cosas muchísimo más sutiles que se nos mezclan en la edificación y que quizás son mucho más peligrosas que aquellas obvias. Quiero basar un poquito esta charla que vamos a tener de este tema en un presupuesto, en algo. Y ese presupuesto es que somos pueblo de Dios. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Bueno, el pueblo de Dios es un pueblo que ha sido llamado a apartarse. Justamente ese es el concepto de iglesia, sacados. Es un pueblo llamado a ser absolutamente diferente al resto de los pueblos, ¿sí? Porque están informados por una palabra diferente que es la palabra de Dios. Están transformados por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en sus vidas. Y la evidencia clara de esa transformación, esa información y la vida de Cristo en ese llamado es la santidad. Es el apartarse separado por un lado, pero por otro lado separado del pecado para Dios o para la santidad. Porque la santidad también habla de pureza. Es un pueblo que ha sido llamado a la comunión con su Cristo. Y es un pueblo llamado a revelar. Es un pueblo llamado a ser sal y luz. Jesucristo en un momento dice, el mundo no me verá más. El mundo no me verá más. Entonces, ¿cómo puede ver el mundo a Jesucristo? Es a través de la iglesia. Hoy es a través de la iglesia de Jesucristo. La iglesia es luz y sal. La iglesia es un pueblo diferente, regido por una norma divina, guiados y capacitados por el Espíritu Santo divino, y que nos lleva hacia un lugar que es a manifestar la persona de Jesucristo a este mundo. O sea, ¿por qué empiezo con este presupuesto? Porque ahí, cuando entendemos lo que somos, a quién pertenecemos, cuál es nuestro propósito, que es absolutamente un pueblo entre medio de los pueblos, no humano, sino un pueblo escogido por Dios para su gloria, es ahí que podemos quizás dimensionar el peligro y el desastre que puede causar en nuestra razón de ser y en nuestro motivo de estar como pueblo de Dios en la tierra, la mezcla de conceptos, la mezcla de un montón de cosas. Entonces, esa luz y esa sal mezclada se diluye. O sea, la mezcla, en lugar de ser un mejoramiento al pueblo ese de Dios, es una degradación. O sea, la carne nunca puede ayudar al espíritu a ser más espiritual. La carne, que es aquellos que no tienen al Espíritu Santo y que desde donde provienen todas las ideas fundadas en este sistema, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, todas las ideas que tiene para vivir esta vida influencian al pueblo de Dios y en lugar de mejorarlo, de hacerlo más espiritual, crecer más a la imagen de Cristo, lo que hace es degradarlo, es hacerle perder esa luz y esa sal, que deberían ser a esos que realmente tienen tanta necesidad. Desde ese plano, fíjense qué importante es no mezclarse. Por eso digo que es más complejo de lo que hemos charlado la semana pasada y es más complejo de lo que podemos charlar hoy. Mucho más. Porque la dificultad de distinguir es el rasgo esencial de esta aparición confusa
de este engaño, de esta mentira que llega presentándose como una colaboración que en realidad viene a degradar la obra de Dios. ¿Sí? Por eso es interesante que, como nos dice Esdras, muchas veces no llega tan horrible presentándose como Satanás, pero sí llega por diferentes lugares. Y hemos dicho, llega a veces por otras religiones, llega a veces por la influencia de la psicología moderna, a las teologías, a las consejerías, a las predicaciones, llega de diferentes maneras, etcétera, etcétera. Pero hay rasgos más sutiles, ¿sí? Y lo más sutil es lo más difícil. Hay un machaque a la mente desde este sistema y muy permitido al pueblo de Dios. Quiero repetir esto. Hay un machaque constante a la mente del pueblo de Dios, de este sistema, pero también muy permitido por el pueblo de Dios. O sea, entran balas. ¿Desde dónde? Miren, es tan sencillo, pero a su vez es tan tremendo. Miren, desde las noticias, desde las series, desde los dibujos animados, desde los deportes, desde películas, desde pantallas, desde el ciberespacio, desde el internet. Todas estas cosas nos forman con filosofías humanas impulsadas por la carne, estudiadas y apuntadas a nuestra carnalidad, a nuestro viejo hombre, y resultan en nosotros una manera de pensar y de sentir que luego se transforma en una lucha para obedecer. Les voy a repetir. Nos forman con filosofías humanas impulsadas por la carne. El pueblo de Dios ha permitido entrar en su mente, a través de sus pantallas, una educación de este sistema. Esa educación está impulsado por la carne y está estudiado y apuntado a ese viejo hombre que tiene ciertas necesidades. Una vez escuché a un hombre de los medios decir que el Facebook fue el que más llegó con certeza a la vanidad del hombre. De querer exponerse continuamente, etc., ahí le dio en bandeja esa exposición para exponer la vanidad del hombre, porque estudian aquellas cosas que le llegan bien al hombre y se las ofrece. No solamente como plataforma para expresarse, sino de lo que recibe también. Ahora, todas estas cosas no son gratis, todas estas cosas no nos resbalan, sino que resultan luego en una manera de pensar y luego en una manera de sentir, que luego se transforman en una lucha para obedecer a Dios. Si uno ve fanáticamente una serie y esa serie da principios buenos, felices a los hombres, pero totalmente contrarios a lo que es la palabra de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios, al sufrimiento por la palabra, a la gloria de Dios, después hay principios que nos entran y después nos cuestan desarraigarnos de esos principios que a nosotros mismos permitimos que entren. Es la influencia de conceptos, de miradas, de perspectivas, de opiniones, de motivos, de búsquedas, de deseos que se nos impregnan y después vemos como un sacrificio la vida cristiana. Se nos mezclan las maneras de pensar, se nos mezclan las perspectivas. Una perspectiva que solamente está cuidando su propio ser, por ejemplo, con noticia desagradable y todo se desespera, se angustia, le agarra ansiedad a todo y a eso responde de tal manera, así, 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 y nosotros comemos todo y a veces terminamos sintiendo lo mismo de aquellos que nos informan. Pero no solo eso, voy a dar un botón de muestra. El deporte. Yo viví el deporte desde los
no me acuerdo, 5, 4, 5, 6 años. El otro día hace un año atrás, estaba conversando con los chicos de Defensores Unidos, de la reserva, y le hice una pregunta, que por supuesto es muy interesante. ¿Cuál? Les digo, chicos, ¿ustedes juegan por la gloria o por el dinero? Son las dos cosas muy interesantes y muy buscadas. Una que es la admiración que tengan los demás sobre mí, y la otra es la seguridad que me puede brindar el dinero y la posición que me puede poner el dinero. El 100% de esos chicos dijo querer jugar por la gloria. Ajá. Bueno, ¿cuántos de esos chicos pueden haber llegado a primera y alcanzar esas metas? No sé, quizás ninguno, quizás alguno. Pero una vez le preguntaron a Maradona por qué jugaba, por qué hacía, dice, él jugaba por la gloria. Y eso es lo que busca el hombre. Y eso es lo que busca quizás a través del deporte, trascender, ser alguien para los demás, ser admirado, ser amado. Y yo lo experimenté en mi carne, yo lo experimenté en mi vida. Nadie juega al fútbol para ser chiflado, nadie juega al fútbol para no ser querido, sino para ser aceptado, amado y querido por los demás, admirado. Es más, llega a ser un ídolo, querer ser un ídolo de otro, que le brinden todo el honor y el respeto. Hermanos, ese es pensamiento. El otro día hablaba con un hermano de los equipos de fútbol, somos hinchas todavía. Y cuando ese hincha de algún club pasa a otro nivel, de fanático o de ser alguien, de ocupar un espacio del club mucho más importante del que debe tener, quizás si es que debe tener, y lo digo como un hincha de fútbol y que me vivo peleando conmigo mismo por esto, ¿qué busca uno identificándose con el club al que le gusta? ¿Qué estamos luchando siempre los de River y Boca? ¿Quién es el más grande de los dos? ¿Quién es el que ganó más cosas? Es la pelea de los niños, pero en grande. ¿Quién es más grande que el otro? ¿Quién es más poderoso que el otro? ¿A quién se le debe el respeto? ¿Quién es el mejor? Y cuando mi equipo, me identifico con un equipo ganador, que tiene todas las cosas, me siento el mejor porque me siento partícipe, identificado con ese equipo. Y cuando pierde me siento mal, y cuando gana, por supuesto, me siento mejor que todos los demás. ¿Lo estoy enredando mucho? No sé si lo estoy enredando mucho, pero lo que les quiero decir es que es la misma búsqueda de ser el mejor. Y en el deporte, si sos el mejor, vales algo, y si sos el segundo, no vales nada. No sabemos reconocer ni los segundos ni los terceros lugares, sino los primeros, salvo que tenga mucha gloria llegar a un segundo lugar de algo que no teníamos ninguna posibilidad. Pero cuando nos representamos con el mejor es porque nosotros queremos ser los mejores. Y cuando queremos nosotros ser los mejores, estamos dándole un permiso a nuestra carne a ser totalmente diferente a lo que Dios nos pide que seamos. Ahora, yo pregunto, y me pregunté muchas veces a mí mismo, y me pregunto todavía tantas veces, porque mientras tenga esta carne voy a luchar con un montón de cosas, es si después no pensamos igual en la vida cristiana. Somos separados y decimos queremos ser los mejores en el fútbol y queremos ser los más humildes en el ministerio. O a veces llevamos los mismos planos de visión, los mismos planos de comprensión, de cosmovisión, de perspectiva que llevamos en las otras cosas. En el trabajo quiero ser el mejor, no quiero ser el peor. ¿Y dónde encuentra el contentamiento en el fracaso? ¿Dónde encuentro contentamiento en las frustraciones? ¿Dónde puedo seguir siendo feliz a pesar de equivocarme? Es porque seguimos los patrones de este sistema en cosas que nos han influido mucho más de lo que pensamos, en pensamientos, en sentimientos, y que después se nos hace una guerra, una lucha interior poder servir al Señor. Así que a veces es más simple, que no es simple, pero por un lado es más simple discernir
esto dice la verdad y esto no dice la verdad. Pero cuando hablamos de resortes internos, estamos más mezclados de lo que parecemos con este mundo. Es más complejo de lo que pensamos. Para esto la iglesia necesita discernimiento, para lo cual necesita claridad de pensamiento, para lo cual necesita información de una fuente pura y la influencia de la pureza de Cristo. Para esto sí tiene la iglesia discernimiento. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que no tengamos que ver más series? ¿Que no tenemos que ver más un deporte? ¿Que no tenemos que ver más noticias? No, necesitamos discernimiento. Cuando algo está ocupando un lugar equivocado en nuestra vida, se transforma en un ídolo. Y ese ídolo nos condiciona y nos mezclamos en la adoración con ídolos. Hermanos, necesitamos discernimiento para filtrar lo que entra en nuestra vida. Y no solamente hablo de pornografía o no pornografía, hablo de un montón de conceptos, hablo de miradas, de perspectivas humanas que a veces terminamos pensando igual. Y nosotros, por esencia, somos un pueblo diferente, que confiamos en un Dios que no tiene la otra gente, que tenemos un espíritu que no tiene el mundo, y que tenemos una ley y tenemos una palabra que no tiene el mundo. Pero en muchos pensamientos nos dejamos llevar por un montón de cuestionamientos y situaciones de este sistema. Para eso sí la iglesia también necesita discernimiento, para no mezclarse. Pero para el discernimiento necesita claridad de pensamiento. Y la claridad de pensamiento viene de una fuente pura como la Escritura. Pero también viene de la influencia de la pureza de Cristo en nosotros. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces nos pasa que tenemos la información clara, pero es tan poderoso el atrayente de este sistema a nuestra carne que tenemos información bíblica y no tenemos el poder para resistir y seguimos con los mismos motivos que teníamos en la carne, con información bíblica y haciendo un ministerio, con los mismos motivos. Queremos ser los mejores. En vez de ser siervos. La claridad del conocimiento necesita la iglesia y la claridad del conocimiento viene por el conocimiento en sí, pero por la experiencia, en la obediencia de ese conocimiento. Es lo que dice Hebreos 6, que dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No solamente por el conocimiento en sí, sino por la experiencia de obediencia de ese conocimiento, es que la iglesia puede discernir. El discernimiento no viene como por arte de magia. Viene desde la claridad de la Escritura. La claridad viene por la obediencia de la Escritura. Viene por el estudio de la Escritura, pero también por la influencia de la pureza de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, a veces creo, desde mi misma experiencia, y por ahí le puede pasar a algún otro, es que parece que en lugar de construir un templo estamos construyendo una casa en el country. En lugar de construir un lugar sagrado, donde Dios se puede mostrar al mundo, estamos construyendo una casa cómoda, buscamos el confort y buscamos las mismas cosas que buscan los demás. Ser felices, pasar este tiempo lo mejor posible, disfrutar de todo en primer lugar. Y a veces en toda esta mezcla terminamos construyendo así la vida, en lugar que nuestra vida sea una construcción de su templo y del lugar donde Él se manifieste. Me parecía importante en esta mezcla de cosas añadirle esta mezcla también, porque a veces lo llevamos solamente al campo de la teología, al campo de la religión, al campo de la psicología, al campo de la filosofía, pero no lo llevamos al campo de nuestra práctica cotidiana y de nuestra relación constante con este mundo.
y que hoy, especialmente hoy, con esta pandemia y que estamos tanto tiempo en casa, la pantalla ocupa un lugar preponderante en nuestra vida y nos informa y nos condiciona y nos hace sentir cosas y que luego es una lucha, la obediencia. Así que, siguiendo al apóstol Pablo cuando dice en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mirada tiene que ser clara. No todo lo que nos da la pantalla es bueno. Y hoy estamos muy acostumbrados a no poner límites. Y que llegue a nuestro corazón un montón de cosas, total, no pasa nada. Es más, hoy, y discúlpenme que me haya extendido tanto, pero hoy en nuestra soledad la tentación es mayor. Así que guardémonos. Estos hombres con discernimiento y claridad rechazaron. No hay concesión posible con la mezcla de la carne y el espíritu. Es lo que reaccionaron los hombres de Esdras. ¿Sí? Ahora, si nosotros salimos victoriosos de esta fase 1 y decimos, no, me voy a parar, voy a edificar mi templo con instrumentos de Dios, con su palabra, con otros hombres, con hermanos que me ayudan, con predicadores, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con mi dedicación a buscar al Señor con el corazón y a no contaminarme. Y no puedo permitir que la carne construya mi vida, sino el Espíritu que construya este templo de la gloria de Dios, el cual nos dice la Biblia que nosotros somos. Cuando salgo victorioso de esta fase, de la victoria del discernimiento y el rechazo, de confrontar lo sutil, se produce ahora una confrontación evidente y especialmente mental. ¿Cómo es esto? Bien, vamos a el segundo o el tercero de los, me parece que lo vamos a dejar otra vez para otra reunión más, la tercera y la cuarta, pero vamos a charlar del segundo un poco. Esta reacción reveladora de los enemigos. Dice, vinieron, edificaremos, ofreceremos, y dice el versículo 4 de Esdras, capítulo 4. Entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Tremendo. O sea, aquellos que venían amistosamente y con ganas de colaborar, ahora quieren debilitar al pueblo, quieren atemorizar al pueblo, hacer desmayar al pueblo para frustrar sus propósitos. ¿Qué pasó? Literalmente es buscar aplacar, debilitar, perder valor y coraje, ejercer control sobre ellos. Cuando habla de temor dice que causaron una angustia severa. Y algunos que conocen el texto hebreo dice, con la implicación que este temor causado desalentara a alguien haciendo que una acción se detenga. O sea, querían paralizarlos. ¿Sí? Ahora, ¿qué buscaba el enemigo ahora al pueblo de Dios que primero le vino a colaborar? ¿Qué era lo que buscaba? Buscaba producir en ellos desmayo y temor, miedo y desánimo. La obediencia al primer paso tiene que ser probada con una más fuerte. A ver, bueno, resistieron por conocer, discernimiento. Ahora vamos a ver si son valientes. Ahora vamos a ver si es verdad lo que dicen en teoría. Este ataque no solo revela la intención del enemigo, sino la convicción del que construye. Porque ahora empezaba la oposición verdadera, con un no al no mezclarse.
La otra vez hablábamos lo mismo. Nuestra carne va a empezar a oponerse cuando le digamos no. Nuestros enemigos se levantarán cuando digamos no. Hasta ahí van a estar tranquilos. A través de varias formas, el enemigo intenta desalentar y que teman. Quizás empiecen por burlas, luego la constancia, el menosprecio, que todas estas cosas en la mente de aquel que está construyendo empiezan a generar cuestionamientos. ¿Valdrá la pena? ¿Podremos concluir? ¿Será necesario? El desaliento y la mirada pesimista es tremenda lo que está produciendo todas estas cosas. Un desalentado es un potencial abandonador. Pero esta cuestión de empezar ahí, a la mente, porque esto es a la mente, como les dije al principio, ellos no tenían la autoridad de frenar nada, ellos no tenían la autoridad de parar la obra con violencia, pero eso no les impedía llegar hasta el límite que ellos podían llegar. Y el límite que podían ellos llegar, si no pudieron mezclarse, es atemorizarlos y hacerlos desmayar para que abandonen la obra. Entonces, vemos a esta gente y este patrón, como les dije al principio, en tantos lados. Lo vemos en Nehemías, lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos en el Señor Jesucristo, lo vemos en la iglesia, que cuando empezaron a hablar en lenguas en Hechos 2 se burlaban y en el capítulo 7 terminan matando a Esteban. Y en ese proceso de crecimiento en la persecución, y después terminan matando a Santiago y querían matar a Pedro también. Allí hizo Nehemías también, empezaron burlándose y terminaban citándolo en el templo para matarlo. Como que van creciendo. Es un patrón que se ve. Soportamos o entendimos que no tenemos que mezclarnos, tomamos la decisión de rechazar y empieza este ataque a la mente, confrontación directa a la mente. A través del desánimo y a través del miedo. El que teme, el miedo lo controlará y mira a través de los temores y se paraliza. O sea, temor y desmayo, desánimo y temor. Es más, es muy interesante que estas dos cosas generalmente en el Antiguo Testamento aparecen juntas. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Y generando estas emociones o estos pensamientos en el pueblo de Dios, como les dije, empiezan cuestionamientos, ¿será tan así? ¿Está bien pero tanto sacrificio? ¿No tendrán razón? ¿Será así como lo hacemos? ¿Tan radical será esto? Después empiezan la mirada, cuando bajás la mirada y empezás a ver, mirá, son todos, son tantos, y nosotros una manada pequeña. Aparte de no tener razón, ¿cómo hacemos para enfrentar a enemigos tan poderosos? Somos un puñadito que estamos acá en Jerusalén somos 40 y pico mil y estamos tratando de edificar el templo y acá hay una provincia entera confabulada contra nosotros. Los enemigos son muchos y poderosos. Y si seguimos construyendo, tienen todas las de ganar. Entonces, cuando el enemigo busca debilitar, busca hacer desmayar, debilitar las manos literalmente y producir miedo, esto genera, esta presión genera en los que están construyendo un montón de cuestionamientos que si no están bien parados es muy posible que desmayen, porque es una estrategia satánica para hacernos abandonar la obra. El desánimo, el desfallecimiento, el miedo a perder el control en las cosas, a cuando nos quedamos sin nada y perdemos el control de todo. Y vienen las voces satánicas, tanto por otros o por nosotros mismos, a hacernos perder toda esperanza, a hacernos perder o el sentido de lo que estamos haciendo. Y quiero invitarlos, por último, y ya terminando, a un pasaje que me impactó. Si quieren anoten, yo les voy a dar 2 o 3 pasajes de muestra de que en el Antiguo Testamento muchas veces, o la mayoría de las veces, aparecen juntas. Esto está en Deuteronomio 23,
en 2 Samuel 4:1, y el pasaje que quiero conversar un ratito más está en Josué. Josué capítulo 1, versículo 5 al 9. Es muy interesante, porque lo que piensen en esto, los enemigos estaban buscando que estos hombres que están sacrificándose en la obra de Dios y que se habían puesto en un plano de obediencia, resistiendo la colaboración, ahora viene un ataque a sus mentes, provocándole o queriéndole provocar un desánimo que los lleve a perder las fuerzas de seguir construyendo y un temor que los paralice y abandonen la obra. Este es el propósito del enemigo a través de estos dos emociones o síntomas que quiere producir en el creyente. Y fíjense, Josué capítulo 1, versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y hay tres, y esto es lo interesante. Hay tres, esfuérzate y sé valiente. Y hay uno que dice, no temas y desmayes. Fíjense el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra, de la cual juré a los padres que le daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar a hacer. Y después dice el versículo 9. Mire que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Muy interesante estas palabras a Josué. Las conocemos casi de memoria. Los conocemos casi de memoria. Pero que implique una palabra, Josué, esfuérzate y sé valiente, implica que muchas veces no va a tener la fuerza, no va a tener las ganas. Muchas veces va a estar desanimado en la vida. Muchas veces va a tener ganas de tirar todo. Muchas veces se va a encontrar con frustraciones como se encontró en ahí. Muchas veces se va a encontrar con cosas de pecado del pueblo. Muchas veces se va a encontrar no solamente con frustraciones, sino con fracasos y cosas que va a escuchar, y este no es como Moisés, y las murmuraciones del pueblo alrededor de él. Y todas esas cosas quizás le tiran a desánimo, le tiran a desmayar, le tiran a abandonar, y Dios le dice, Josué, esfuérzate. Y otras veces te vas a encontrar con enemigos muchísimo más grandes que vos. Vas a encontrar quizás a un pueblo que se rebele contra vos y tengas miedo, y es normal, pero sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es la propuesta de Dios al temer y al desanimarse. Ahora, ¿qué quiere Satanás que pierdas para desanimarte y tener miedo? Satanás quiere que pierdas la convicción de tu misión, que esa es una razón por la cual Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Miren el versículo 6, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra. Josué, muchas veces vas a tener desánimo y muchas veces vas a sentir miedo, pero la convicción de tu misión te tiene que llevar absolutamente a esa convicción tan férrea que a pesar del desánimo y del miedo no pierdas esa visión, porque yo te la doy y yo voy a estar contigo. Yo te di esta misión que vas a cumplirla, porque mi propósito está por encima de tus emociones. Así que a pesar de lo que sientas, seguí adelante porque yo te doy una misión. Y qué interesante que si empiezan a construir un templo y después se olvidaron, más adelante, se olvidaron de la razón por la cual volvieron de Babilonia, el propósito porque habían salido del cautiverio. Se olvidaron de su misión. El pueblo de Dios se olvida de su misión y Satanás puede entrar con el desánimo y el miedo porque olvida la misión. Pero no solamente olvida la misión, sino que Satanás quiere que pierdas la confianza en su palabra. Fíjate que dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué?
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere derrumbarte? Esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para guardar tu palabra, para hacer todo conforme a la ley. Pero no es para estudiar tu palabra, es para vivir su palabra. Porque muchas veces el desánimo y el miedo nos hacen olvidar y nos destruyen nuestra confianza en lo que Dios nos ha dicho. Un pastor decía que el miedo, el temor a perder el control, es una de los corrosivos más grandes de la visión de la bondad de Dios. Nos olvidamos que Dios es bueno y tenemos miedo por lo que nos pase. Pero acá le dice, esfuérzate y sé valiente, porque no va a ser fácil muchas veces vivir la palabra de Dios. Y Satanás quiere que pierdas la confianza en su palabra. Que las situaciones, que las complicaciones que tengas en la vida, te olvides de que podés confiar en su palabra a pesar de lo que pases, a pesar de tus emociones. Y acá Dios sabe que a veces es difícil. Por eso le dice a Josué, no solamente esfuérzate y sé valiente porque tenés una misión, sino esfuérzate y sé valiente no porque tenés la palabra, sino para guardar la palabra. Necesita esfuerzo cuando estamos desanimados y necesita valor cuando hay miedo a seguir confiando en la palabra de Dios y seguir dependiendo de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, todo esto es posible y todo esfuerzo ante el desánimo y todo valor ante el temor es posible por el último, esfuérzate y sé valiente. Fíjense el versículo 9. Esfuerces y seas valiente. Ahora le aclara al contrario. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová estará contigo. Desanimados y miedosos, nos olvidamos. Satanás quiere producir estas emociones dentro nuestro, estos estados en nosotros, para que olvidemos que Dios está con nosotros. Y nos manda a esforzarnos, a no temer y a no desmayar, a pesar de lo que nos pase, es porque Dios está con nosotros. El soberano de los reyes de la tierra, aquel que permite todo lo que pasa en nuestra vida, pasa por su mano soberana de bondad hacia nosotros, porque después, como vamos a ver a lo último, no solo Dios limita a Satanás, sino conoce nuestros límites. Y lo que produce en nosotros es para nuestro bien, aún usando al enemigo. Y Satanás quiere que perdamos nuestra convicción de la misión, que estos hombres después la perdieron. La confianza en la palabra por la cual salieron y también la perdieron. Y que Dios está con nosotros. Por eso, ante las situaciones, podemos tomar valor y podemos esforzarnos en medio del desánimo, porque tenemos una misión, porque tenemos una palabra confiable y porque tenemos la conciencia de su presencia constantemente. Así que, aunque Dios le reconoce a Josué que va a haber momentos difíciles, ningún momento es tan difícil como para abandonar y pecar. Hermanos, lo voy a dejar acá. Vamos a ver los últimos dos el otro domingo después de la prédica del Evangelio. Pero pensemos en cuánto entra en nuestra vida. Y después terminamos un poco adorando a los ídolos y un poco adorando a Dios. En realidad estamos pensando en nosotros como estos que construyen el templo y muchas veces somos como aquellos samaritanos que adoran a los ídolos y adoran a Dios. Y al final no es que deshonran a los ídolos,
sino que a Dios lo tienen como algo más en su vida. Y esto muchas veces es lo que oímos, lo que sentimos y se nos forma una idea. Y después, hermanos, Satanás busca que entremos en estos estados de ánimo. La debilidad, el desfallecimiento y el temor. No nos toca todavía físicamente en esta fase, según Esdras. Pero sí, si produce esto en nosotros es paralizante y es agotador. Y a estos agotados y a estos paralizados por el miedo, Dios les dice: esfuérzate y sé valiente por la convicción de tu misión. Esfuérzate y sé valiente por la confianza en esta palabra eterna. Y esfuérzate y sé valiente bajo la conciencia de su presencia en tu vida todos los días. Así que, hermanos, meditemos en estas cosas y mañana mismo podamos decidir no mezclarnos. Y ante la contrarrespuesta estemos preparados y conscientes de la misión, de su palabra y de su presencia en nuestras vidas para seguir esforzándonos y siendo valientes. Que Dios bendiga su palabra. Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy